Primera emisión de Unión Noticiosa, jueves 7 de septiembre, año 2023. Ya nos acompaña acá en la cabina principal Alejandro Gallo, ex candidato a la prefectura de El Guayas. Le damos la bienvenida. Le saludamos Javier Cuello, Liceda Avilés y Roberto García. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día con todos, buen día a todos los televidentes, a los escuchas y gracias por la entrevista, ¿no? La invitación. Gracias también por aceptar este espacio. Vamos a dialogar temas importantes como es la coyuntura nacional. Estamos ya en esta época electoral, de elecciones anticipadas, segunda vuelta, Luisa González, Daniel Noboa. ¿Cómo analizamos este panorama? Bueno, yo lo he manifestado públicamente. Yo considero que actualmente en el país hay dos realidades. El candidato Noboa, que representa un proyecto familiar, ojo, no es un proyecto político, es un proyecto familiar que lo que busca es seguir con este modelo de gobierno corporativo, empresarial, y él lo ha dicho, ha salido de su propia boca al decir a las personas que va a poner en caso de llegar a la presidencia en cargos importantes dentro del gobierno, y todos los ecuatorianos hemos visto, sabemos quiénes son, y esto es continuismo, es improvisación, todo lo que representa Daniel Noboa, y como ya lo he repetido, atrás de él hay un proyecto familiar de seguir con un gobierno empresarial, que no piense en el ciudadano. Por el otro lado, tenemos a la candidata Luisa González, por la cual representa un proyecto político, y yo considero personalmente el mejor proyecto político del país, en este caso la Revolución Ciudadana, que es un proyecto político que piensa en el ciudadano, ¿no? Que ya ha demostrado que hay certeza de lo que hizo, hay credibilidad de lo que ya hizo desde el 2007 al 2017. Entonces, la candidata Luisa González representa la certeza y la credibilidad de lo que ya se hizo y lo que hay que hacer nuevamente para recuperar todo lo que se ha perdido en los gobiernos de Moreno y de Lasso. Oye, pero el país necesita inversiones. Por supuesto que sí. ¿Cuál es la carta de inversiones que presenta doña Luisa frente a la que presenta el señor Daniel Noboa? Entendemos que él ha dicho aquí vendrán los empresarios precisamente en esa línea, porque es un empresario el padre de él y él también empresario. Y ahora en estos instantes lo que necesitamos es precisamente que vengan a invertir los empresarios fuera del país. Mire, lo mismo decía el señor Lasso, que está atrás también del proyecto político de Daniel Noboa, que decía él, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Usted cree que ha cumplido con eso? ¿Usted cree que Lasso ha cumplido con todas sus ofertas de campaña? Por eso se va. ¿Sabe todo lo que ha pasado? Que estas personas que representan estos gobiernos corporativos, ¿qué es lo que hacen? Solo buscan el beneficio de ellos. No piensan en la ciudadanía. Y todo lo que dicen han sido mentiras. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos. Las acciones de lo que ellos han venido haciendo y a quién han beneficiado al final del día. Es así de simple. Por el otro lado, insisto, en el periodo del 2007 al 2017... en el gobierno del presidente Rafael Correa se demostró con carreteras, con hospitales, con obras. La gente vivía feliz, pero salía a la calle con tranquilidad. Y por eso no están aquí algunos de los que fueron funcionarios de él. Dígame un juicio que esté eso por sentado. Aquí hay una matriz de opinión que se ha instaurado también a lo largo del tiempo con el afán justamente que la gente piense esto. Pero yo no conozco alguna sentencia que sea por eso Hay muchísimos sentenciados por el caso soborno. ¿Cuánto fueron? Pero eso ya se cayó, pues. ¿Por qué se cayó? Ahorita es que ya se demostró que no fue verdad. ¿Cómo se demostró? Si hay una sentencia firme, pues ¿cómo puede decir que se ha caído? Ahora lo que quieren condenar al vicepresidente de Glass, ¿por qué es? Como ya no pueden por una cosa, ¿ahora qué quieren hacer? Por la reconstrucción de Manaví. ¿Y por qué? Porque reconstruyó parques y carreteras. O sea, eso no forma parte de la reconstrucción de una provincia. Por favor. Pero la gente quería su casa, pues. Obvio, ¿Cuántas casas pero también se lo hizo. ¿Cuántos casos se hizo? Pero o sea que los parques y las carreteras no forman parte de la reestructuración. Pero primero está el ser humano, pues, pero por supuesto, amigo, con todo el respeto. ¿Cómo la gente comercia? ¿Usted ha ido a Manaví? ¿Usted ha ido a Manaví? Por supuesto que sí. ¿Y usted se ha visto cómo hay cómo viven todavía? Sí, por supuesto. El techo es todavía, plástico. Mira, esto es un claro ejemplo también de lo que voy a decir. En el gobierno de Moreno y Lasso, ¿qué también se instauró ante la gente? Los famosos temas de los elefantes blancos. Oigan, si hay un gobierno que llega y hay algo que se tiene que corregir, se lo corrige, pues. Pero no se lo destruye. No se lo destruye y con el término gallos en elefante blanco no sirve para nada y se va a la basura la plata de la gente.
Porque es plata de los Claro, ecuatorianos, corregir, pues. por ejemplo, lo de Yachay. Entre más, las refinerías, otras. todo, elefantes blancos. Pero, ok, si hay Eso algo es que lo malo corregir, de los que corríjanlo, asumen un por cargo, favor. que es Eso es lo correcto. malo de los que asumen Por un cargo. favor. Se quejan de que no le dejaron Y hecho quieren esto. tirar toda la basura. Exacto. Y No, no llegan a por trabajar favor. a corregir lo que otros no hicieron se bien. lo de puede pronto. corregir, porque evidentemente nadie es perfecto. Y si hay algún desperfecto y cosas de corregir, se lo corrigen. Pero ¿qué hicieron ellos? Por odio. No lo corrigieron. Instauraron en la gente, en la cabeza de las personas, con los medios de comunicación a favor de los gobiernos de Moreno y de Lazo, que son elefantes blancos, no sirve, chao. Corrupción, corrupto, no sirve, chao. Por favor, una persona inteligente, Sí, eso sí. una persona Coincido inteligente ahí. corrige lo que hay que corregir y no desperdicia la plata que ya se invirtió, pues. Entre otras cosas más. Mire, un ejemplo claro. Luisa González en este momento, cuando llega a la presidencia, en estos pocos meses que va a gobernar, ¿qué ha dicho? Que ella con su experiencia va a invertir pues 500 millones de dólares solamente para la seguridad. Que hablamos de inversión. Solamente para la seguridad, 500 millones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, la plata hay en el Estado, déjeme decirle. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es otro punto que hay que tocar. Pero ¿sabe cuánto el gobierno saca, que se jacta de decir cuánto ha invertido en el tiempo que ha estado? 36.5 millones de dólares aproximadamente en seguridad. O sea, vean la diferencia. Vean la diferencia de alguien que sabe, que ya conoce, que tiene experiencia en el Estado, con otra persona que solo piensa en lucrarse con una de tantas unas cosas que se ha lucrado, con los tenedores de deuda, la deuda externa, entre más cosas, pero, por ejemplo, ahí se ve la diferencia, pues. Una persona que en menos de 18 meses quiere invertir y ya lo prometió, y con experiencia y con credibilidad la gente sabe que lo va a cumplir, 500 millones de dólares solamente en seguridad versus 36.5 millones que ha invertido este gobierno. Por eso los policías no tienen ni para la gasolina de las camionetas. Le preguntaba de dónde, empujar. porque el gobierno habla de un déficit de más de 7.000 millones Esa de dólares. es otra de las mentiras de estos tipos de gobiernos que solo piensan en manipular a la gente y engañar. Les digo algo. Plata hay en el Estado. Hay en los ministerios, en las secretarías, en las subsecretarías. ¿Saben cuánto se ha ejecutado de la plata que sí hay disponible? A nivel global. El 29, algo por ciento. No llegamos ni el 30% de lo ejecutado a lo largo de este gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que la plata hay, pero evidentemente si no se la ejecuta, si está guardada, ¿cómo va a haber medicina en los hospitales? ¿Cómo el policía se va a comprar más chalecos antibalas, más armas, más municiones? ¿Cómo va a tener combustibles para los vehículos? ¿Cómo van a dar mantenimiento a las UPC, a las VC? La plata está ahí. O sea, no es que no hay plata, la plata está, pero no se la ejecuta. Y entonces, ¿por qué dice la señora González que va a tomar de la Reserva Internacional Porque dinero? se necesita más, porque hace... Pero usted sí sabe qué implica eso. Oiga, usted como ciudadano, usted pero sí por sabe. supuesto que sí. Eso no es nada ilegal. ¿Usted sabe por qué está ese dinero ahí guardado? Pero por Es para supuesto, para protección de los emergencia. cuentaristas, Y no estamos en lógico. emergencias en este momento. Pero si usted dice que hay plata, ¿por qué van a utilizar Pero dinero que... porque hace falta más... A ver, De la reserva. ¿usted cree De la que, reserva, pues, usted cree entonces, que hoy en el pleno 2023 estamos como estábamos ¿Por qué antes? siempre meterle la plata, o sea, coger plata de lo que no tiene que cogerse? Pues si hay plata... Pero es que eso es otra gran mentira que le han No, metido a la gente. Eso es lo que dijo ella, yo no lo estoy Esos diciendo, eso ahorros, está ¿cómo se reproducido. forman? Esos ahorros se forman que llegan del cielo y le pertenecen al Esos son Estado. ahorros de lo que usted deposita en Por una cuenta y supuesto. que están como Usted colchón lo ha para dicho. en un momento Yo que lo quiebre una entidad deposito, bancaria. usted deposita, todos hay los de dónde ecuatorianos. responder, pues. Pero por supuesto Y si que no, sí. se nos quedamos sin esa reserva, Pero mañana es que quiere no un se banco, va, ¿qué solo es un pasa? porcentaje que ella lo ha dicho claramente. ¿Y sabe por qué? A ver, yo le pregunto Pero si hay algo. plata, no, yo le pregunto a usted, usted dice que hay plata, Sí, por entonces supuesto. ¿por qué ir a meterle la mano a dinero porque se ajeno? necesita más dinero, se necesita más inversión, que hay planes para eso. Pero sabe que esto es un ejemplo claro y esto hay que ser claro para los jóvenes que nos están escuchando, que no se dejen tampoco que no coman el cuento de estos gobiernos que solo buscan mentir a la gente y manipular a la gente. Un ejemplo claro. Usted tiene familia, ¿verdad? Todos creo que tenemos hogares. Si en un hogar su hijo se está muriendo, si en su familia no hay para comer, no hay para desayunar, se enferma su esposa, se enferma su hijo y no tiene para llevarlo al hospital, pero usted tiene un chanchito aquí abajo del colchón. Tiene un chanchito que no es suyo, es de su hijo, de su otra hija, de su hijo y de su esposa. No es su plata, usted ni siquiera ayudó en ese colchoncito, pero está ahí en la casa. Pregunto yo, un ser humano que piense en el ciudadano, que no piense en el capital ni en el dinero, pregunto yo, un ser humano no va a coger ese dinero, una parte, porque hay que administrarlo eficientemente, no irresponsablemente,
usted no va a coger parte de ese dinero para que su hijo no se muera por falta de medicina. Pero eso hubiesen demostrado pues, con el terremoto. ¿Por qué no Pero le es que dieron eso las se ha casas a demostrado, la por familia? favor. Y sino que usted dice, pero ahí están las carreteras. Oiga, ya. ¿Qué es más privilegio? ¿La vida de un ser humano o que usted vaya haga un puente que cueste tantos millones, Pero, 20 esto, kilómetros de otra- carretera y dejar en la intemperie a una familia? Es Yo le que- pregunto si usted No, no, valoriza... y se lo- Es por que el ejemplo que usted trae, yo Por le estoy supuesto dando que otro sí. ejemplo. Pues. Las carreteras, ¿cómo llegan las medicinas a la provincia, digo? ¿Cómo llega la Es que medicina? por eso, si se quiere no hay valorar carreteras, al ser ¿cómo- humano, ¿cómo abastezco a la ¿por provincia? qué no lo demostraron con ese dinero que O sea, tenía? en su lógica, en la provincia había que primero... priorizar la vida del ser ok, humano. ¿Y cómo llegan las cosas a la provincia? ¿Ah? ¿Qué acaso no hemos tenido carretera desde que se... Perdón, en el terremoto se destruyeron las carreteras, pues. Pero se eso no abrieron en significa dos. de que vamos a invertir toda la plata en la carretera y vamos a dar a la familia que sigue Pero en es que eso no se intemperie. hizo, eso no se hizo. Pero es que eso es lo que hemos visto, pues, oiga. Por eso es lo que yo le Y digo. yo casualidad que recién hoy en épocas de elecciones sacan ese caso, no lo sacaron No, antes. usted no sé, parece que usted no vive aquí, pero cada año que se recuerda el terremoto de Manaví salen los reportajes, pues, mi estimado amigo. Por eso le digo, no sé si usted vive aquí o no vive aquí, pero ahí están las escuelas que dejó el terremoto. Y tantos gobiernos, y es correcto, han venido a quejarse, pero no han dado la A solución. mancillar a lo que otros han hecho. Oiga, pero Es si un el presidente tema- Lazo inauguró el hospital de Pedernales, pues recién. Lo Está inauguró. tan esperado. Pero no lo hizo, pues. Solo lo inauguró. Pero ha contratado el personal pues para emergencia, No, está medicina bien, pero es que es su general. trabajo. Es su Exactamente. Es el trabajo de todos los obvio. gobiernos. Y que pobre. tenía que haberse lo hecho en el 2006, las ¿o no? cosas no son de los gobiernos. Es de la las gente. cosas son de la gente, de los ciudadanos. Los gobiernos de turno tienen que seguir con los trabajos Y la obligación. responsablemente. Por supuesto que sí, es plata de los ciudadanos. Y es lo que se tiene que hacer un gobierno responsable. Y es lo que se ha hecho. O sea, la gente sabe, la gente no es tonta, la gente se da cuenta de todo esto. O sea, y yo por eso estoy seguro que toda la gente va este 15 de octubre a votar por la Revolución Ciudadana. Va a votar por las 5, porque la gente no es tonta. Sabe que ya el país no soporta más continuismo por parte de estos grupos, que son los mismos de siempre. O sea, esto es un proyecto familiar, esto no es un proyecto político nuevo que dicen que es nuevo, es un candidato nuevo, candidato joven. Eso es una farsa, son los mismos de siempre, que están ahí. ¿Ustedes quién cree quién puso a la candidata vicepresidente del candidato Noboa? Ha sido un militante de Creo toda la vida. Y está ahí de casualidad. Y si usted- Pero Luisa González tampoco ha sido representa- militante pero si siempre de la ¿De revolución. dónde fue doña Luisa González? Perdón. Estuvo en el Partido Social Cristiano. ¿Pero cuánto tiempo estuvo? Luisa González ha estado... No, si usted viene a poner un ejemplo porque la señora Bach ha estado... Es que dice toda la vida que desde que nació ya era ella de Creo. No, pero a ver, Claro, a pero ver. tampoco es así, A ver, pues. no, ella ha sido militante, ha sido funcionaria, ha sido asesora Candidato. y también. candidata. O sea, A la alcaldía. por favor. Entonces, ¿por qué le miramos la quinta pata al gato a la No, no es la quinta. candidata? No, yo hice una pregunta. No estoy buscando. Nosotros Es una también. pregunta. O sea, ¿qué cuota de quién cree que es esa candidata a vicepresidencia? O sea, yo lo que quiero decirles a la ciudadanía es que detrás del candidato Noboa hay todo un proyecto familiar donde está la gente del señor Guillermo Lazo, está la gente de Moreno con los partidos políticos de Moreno, el partido político de Moreno, el partido político del primo de Moreno. Y acá Correa no Correa. No, sí, nada. no, Para es que venga Correa. Pero es que nosotros también, no lo ocultamos. que gane ella Es para que que esa- venga pero esa es la Correa. diferencia. Nosotros transparentamos porque no tenemos vergüenza. de Para hacerlo. meter las manos de nuevo en la justicia. No y es para traerlo a meter las Correa. manos de eso, no. Es para reconstruir, que la gente vuelva a ser feliz como era antes. Ahora sí, ¿Sabe recién por ir a qué? reconstruir Manaví, ¿ok? No, ya está Manaví construido. Pero ¿saben lo que pasa? Ya está Manaví Escúchame. reconstruido, perdónenme. ¿Saben lo que pasa? que la gente tiene que recordar cuando se vivía antes, en el periodo del 2007 al 2017, cómo la gente vivía. La gente era contenta, era feliz. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno sale de su casa y no tiene miedo a que lo maten con un fusil o que le roben, uno es feliz porque no tiene miedo a eso. Porque acá que van a hablar con los líderes de las bandas, ¿ok? Cuando alguien se enferma y hay medicina en los hospitales, uno es feliz. Cuando uno sale de su casa y no está pensando en todos estos problemas que tenemos hoy en día, la gente vive feliz y es momento de recuperar esa felicidad nuevamente. Esa felicidad que teníamos desde el 2007 al 2017, esa felicidad que se va a recuperar a partir de este 15 de octubre con Luisa González. Van a hacer lo que dijo Arauz, van a hablar con los líderes, con los más buscados para que haya paz en el Bueno, país. eso fue algo fuera de Hay un contexto. llamado. Eso fue fuera de contexto. Eso quedó claro.
Y bueno, la Revolución Ciudadana, lo importante es que cuando en el periodo del 2007 al 2017, usted vivía feliz. Todos nosotros. Eso no es un cuento. Eso no es un cuento. Y si la gente quería esa felicidad, analista, ¿por qué no ganó en primera vuelta Luisa González? Bueno, aquí hay algo muy claro y muy bien que lo tocas en esta entrevista. Antes de factores externos a la campaña, Luis iba a ganar en primera vuelta. Eso lo sabe todo el mundo. Está clarísimo. Nunca las personas de la Revolución Ciudadana y los militantes como yo, nunca esperamos ni imaginamos que pase lo que pasó, un factor externo que lamentablemente asesinaron de forma extraña, por decirlo así, a Villavicencio. Y lamentablemente ya había una campaña preparada que solo fue cuestión de minutos, para que inmediatamente declaren culpable al correísmo, pues. Por favor. ¿Usted cree que el correísmo controla el Ministerio de Gobierno? ¿Quién es el encargado de la seguridad de los candidatos? ¿Usted cree que el correísmo controlaba a los 6, 7 policías que siempre acompañaban a Villavicencio con fusiles y las policías de la GOE, del Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional, Policía del GOE? Esos videos siempre salían en las redes sociales. La gente hasta se preguntaba quién paga esa seguridad de Fernando Villavicencio en ese entonces. Y yo, casualidad, llegó un día, no estaba con su carro blindado, estaba con un carro destartalado, no estaba el conductor en ese carro. Lo sacan por donde no debían. Y pasa esto, que es algo que nadie controló y nadie se lo esperaba realmente. Es algo que en el país en los últimos tiempos no se lo veía. Que se Entonces, hasta las a partir de eso, y ojo, ya nuestra candidata Luisa González, incluso también el expresidente Rafael Correa, ha manifestado que ellos van a crear una comisión y van a hacer todo lo posible como para Gabela. No, es que son cosas que usted sabe cómo funcionan los medios de comunicación. Tiene que ver los medios de comunicación. Pero oiga, ¿qué? Pero a ver, o sea, yo me equivoco al decir que cuando se dice una cosa en varias ocasiones, no se crean matrices de opinión. Correísmo. No le gustó lo de Roberto Mesa y tiraron, escondieron ese. Pero si hasta el día de hoy está ahí. Ese tercer informe. Recién ahora ya salió y ya se sabe aparentemente quiénes fueron. No ahí dice nada. Y se nos llevaron un montón de plata y que eso va a ser especulado, porque se nos llevaron plata por algo que no dice nada. ¿Y quién nos contrató a Roberto Mesa? Bueno, pero ¿quién lo volvió a contratar? Hicieron una comisión de lazo. ¿Y quién lo contrató primero al señor Roberto Mesa? Por pedido de la Corte Constitucional fue que él regrese para que elabore ese tercer informe que lo escondieron. Pero no dice absolutamente nada. Todos los odiadores esperaban que ese informe digan algo que todo el mundo sabemos que todos los odiadores esperaban que diga. De ese informe no dice nada. Oiga, a mí me gustó mucho ese término de odiadores porque yo creo que el odio se instaló ya desde mucho antes. No creo que ahora. No, entonces, no estamos de acuerdo en eso. Exacto. Yo no digo que no. Me gusta que topen este tema. Y es lo que te digo. Es momento de que ya dejemos todo este odio y que regrese la felicidad de la gente. O sea, siempre han habido diferencias entre los políticos y siempre las va a haber. En democracia se vive así y se convive. Siempre con respeto. O sea, hay diferencias, pero con respeto se puede salir adelante. Pero en este momento la gente tiene un estrés terrible, miedo a salir, por toda la conmoción que vivimos en este país. Y ya no podemos seguir así. En este momento ya es hora que regrese la felicidad, que la gente esté contenta de nuevo en las calles. Eso necesitamos. Muy bien, perfecto. Agradecemos a Alejandro Gallo, ex candidato a la prefectura del Guayas, en este análisis con la coyuntura política de nuestro país. Gracias por estar acá. Muchas gracias. 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a la pausa. Enseguida retornamos.